Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, usted fía mucho demasiado a las predicciones de organismos internacionales. Solo hay que recordar que al final los economistas tenemos que responder a la verdad y a los hechos. Y lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional lleva 6 años fallando estrepitosamente en cuanto a las predicciones sobre Grecia. 6 años, desde el 2009 hasta el 2014, porque no tenemos datos de 2015, han fallado absolutamente cada uno de los años en los que ha gobernado partido diferente al de Syriza y al de Alexis Tsipras. Por lo tanto, prevención ante esas circunstancias, sin entrar a valorar incluso que cuando hay crecimiento económico depende de a quién beneficia para tener una aproximación correcta de la realidad. Claro, usted ha hablado, señor Rajoy, en esta réplica, ha hablado de las deudas, a la que nosotros siempre hemos hecho referencia. Hemos traído a este Congreso varias propuestas para un plan de reestructuración europeo de las deudas. Y ha dicho usted concretamente que las deudas hay que pagarlas. Como eslogan está bien, pero si echamos un vistazo a la historia nos damos cuenta de que no necesariamente es así y que además, cuando las deudas son imposibles de pagar, lo razonable es entrar a hacer una reestructuración de la deuda para poder pagar la propia deuda. Es decir, puede parecer paradójico, pero no es ajeno a nuestra economía. De hecho, no es ajeno ni siquiera a la religión que usted profesa públicamente, el catolicismo, porque como usted sabe también, señor Rajoy, deuda proviene del arameo sin, que significa pecado, y que el año jubileo se perdonaban también todas las deudas para permitir a la sociedad avanzar hacia adelante. No en vano, en el propio catolicismo se dice lo de perdonen nuestros pecados, perdonen nuestras deudas. Es equivalente. ¿Por qué? Porque la historia refleja muchas ocasiones en las que hay que perdonar las deudas. Pero lo más importante en términos políticos es entender de quién es la deuda, quién es el sujeto político que genera la deuda. Y en el caso español, cuando tenemos una deuda generada para el rescate financiero, resulta que no tiene ningún sentido político, pero sí mucho, desde el punto de vista ideológico, que lo pague la mayoría de los ciudadanos. Y eso no es un criterio técnico, eso es un criterio ideológico que ha decidido priorizar un determinado tipo de gasto a otro tipo de gasto de naturaleza social. Ese es el dilema, señor Rajoy, bien sea económico, bien sea de naturaleza moral. La circunstancia real es que esta deuda no se puede pagar. Porque no se puede pagar porque los programas de estímulo están brillando por su ausencia. Y que lo único que hay es políticas de austeridad, que lo único que hacen es contraer la economía e imposibilitar que se pueda devolver la deuda en los plazos acordados. Por lo tanto, compartimos que la deuda es una forma también de someter a la esclavitud a un país, a una dependencia. Está clarísimo. De hecho, debería usted tomar nota de ello porque su Gobierno ha disparado la deuda pública de una forma descomunal. De hecho, está en unos límites verdaderamente históricos. Y lo que ocurre es que esa deuda tiene una procedencia política muy clara de rescatar al sistema financiero o de rescatar a una minoría social, rescatar autopistas, gasto militar. ¿Alguien piensa que los ciudadanos de Grecia se beneficiaban del enorme gasto que se hacía en misiles, tanques a empresas alemanas? ¿Alguien piensa que el rescate financiero y la deuda que se ha generado en Grecia o en España tiene algo que ver con las condiciones de bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas en España? Por supuesto que no. Por eso la única vía es una reestructuración de la deuda para aligerar un lastre. No estoy diciendo que sea la panacea, es un lastre que hay que aligerar para poder sacar a la economía de la crisis. Y eso implica complementar con políticas de estímulo. Pero es que resulta que en la Unión Europea la deuda se está utilizando como palanca para justificar recortes. Porque le he regalado antes el libro de Keynes, pero parece por la práctica que su Gobierno y los dirigentes de la Unión Europea son más de Milton Friedman, que decía que había que vender el Estado a trocitos. Y en realidad, cuando vemos las propuestas de generar un fondo de privatizaciones para empezar a vender los activos que son públicos, incluso las propias islas, uno se da cuenta de que se está vendiendo el Estado a trocitos. Pero también hay una ceguera enorme, la ceguera de creer que de esa forma se sale de la crisis. De esa forma saldrán de la crisis temporalmente quienes se han estado especulando y de repente necesitan la ayuda pública. Economía de mercado que tiene un paréntesis, como decía el dirigente de la patronal española y ahora presidiario, y que en realidad estaba expresando una forma de pensar la economía de los amiguetes. Y en cierta medida estamos ante una circunstancia parecida. Solo quiero terminar diciendo que sin plan de estímulo, sin reestructuración de la deuda y sin una orientación absolutamente diferente de la Unión Europea, no se podrá salir de la crisis, ni la economía ni sobre todo el pueblo griego. Es paradójico, decía antes, que fuera en Grecia donde esté
ocurriendo todo esto, el principio del fin de la Unión Europea. Dijimos, y creo que con acierto, en el siglo VI, antes de nuestra era, Solón, líder griego, prohibió por primera vez la esclavitud por impago de deudas. En realidad, lo que los dirigentes europeos han hecho este fin de semana ha sido restaurar cierto tipo de esclavitud por el impago de deudas. Y lo que están haciendo es precisamente llevar a una humillación al pueblo griego que, como decía en nuestra intervención, es solo la construcción de la autopista para que la extrema derecha se dote de argumentos frente al puñado de burócratas que no entiende la realidad cotidiana de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garzón.